Robin Williams fue un actor y un comediante reconocido mundialmente por películas como Jumanji, La Sociedad de los Poetas Muertos y la muy conocida Patch Adams. A lo largo de su carrera proyectó una imagen pública de alegría, humor e inteligencia, ¿no? Emocional, ¿no? Es lo que expresaba en todas sus actuaciones. Sin embargo, en los últimos años de su vida comenzó a presentar síntomas graves como ansiedad intensa, insomnio, irritabilidad, aislamiento social y episodios depresivos profundos. Posteriormente se confirmó que padecía una demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que afecta las funciones cognitivas y el estado emocional y la conducta. En este caso es relevante, este caso es muy relevante porque nos muestra cómo una persona con éxito profesional puede experimentar un profundo sufrimiento psicológico y cómo diferentes corrientes pueden explicar el mismo fenómeno desde distintas perspectivas. Como les comenté, hoy vamos a hablar y analizar el caso de Robin Williams desde las dos corrientes psicológicas fundamentales, el conductismo y el cognitivismo. Desarrollado por autores como Lloyd Watson y Skinner, se enfoca exclusivamente en la conducta observable y en cómo el ambiente influye en ella mediante el aprendizaje. Desde una perspectiva no se puede analizar los pensamientos internos, sino conductas y estímulos externos. En el caso de Robin Williams, esa conducta humorística conocida podría haber sido reforzada durante años. Cada vez que hacía reír, recibía seguro aplausos, reconocimientos, elogios y un éxito profesional. Esto funciona como un esfuerzo positivo y refuerza la conducta. Por otro lado, el aislamiento que empezó a tener en estos últimos años podría explicarse como una conducta de evitación. Si interactuar socialmente le generaba ansiedad o confusión, retirarse podría calmar eso momentáneamente. Esa reducción de ansiedad actúa como un reforzamiento negativo, manteniendo esa conducta de alejamiento. Desde el conductivismo, la depresión se relaciona con la disminución de conductas reforzadas, la pérdida de estímulos gratificantes, y la intervención propuesta sería la activación de conductas, es decir, reintroducir actividades estructuradas que generen reforzamiento positivo y romper ese ciclo de aislamiento. Análisis desde el cognitivismo. El cognitivismo, representado por autores como Aaron Beck y Albert Ellis, sostiene y determina que nuestras emociones no son hechos en sí, sino son la interpretación de lo que hacemos con ellos. Desde esta perspectiva, es posible que Robert Williams haya desarrollado pensamientos automáticos negativos relacionados con su deterioro cognitivo, como por ejemplo podría haber interpretado esos fallos de memoria como una amenaza contra su identidad profesional. También podrían haberse activado distorsiones cognitivas, como lo es la catastrofización, es decir, anticipar el peor resultado posible, o pensamientos de desesperanza sobre el futuro. El modelo cognitivo de Beck también habla de la tríada cognitiva de la depresión. Recordemos que la depresión es la visión negativa de uno mismo, del mundo y del futuro. Si estas creencias se fortalecen, el riesgo depresivo aumenta. La intervención cognitiva consistiría en identificar esos pensamientos automáticos, cuestionarlos, reestructurarlos y trabajar sobre creencias profundas relacionadas con la identidad y el valor personal. Para el caso de Robin Williams, la psicometría es fundamental porque permite evaluar de manera objetiva los síntomas emocionales y cognitivos. En este caso podríamos haber utilizado dos instrumentos: el inventario de depresión de Weck para medir la severidad de los síntomas depresivos, la escala de ansiedad de Hamilton para evaluar la ansiedad. Estos instrumentos nos permiten cuantificar los síntomas, establecer diagnósticos diferenciales y monitorear el proceso terapéutico. Por ejemplo, la psicometría nos habría ayudado en este caso a determinar entre una depresión mayor y un trastorno. Además, nos permite basar la intervención en datos objetivos y no únicamente en observaciones objetivas que nosotros podemos hacer. Esto demuestra cómo la evaluación científica de estos instrumentos, en este caso de la psicometría,
respalda el conductismo y el cognitivismo en la práctica clínica que nosotros podemos realizar. El impacto e integración. El caso de Robin Williams demuestra que los problemas psicológicos no se pueden explicar desde una sola corriente. El conductismo ayuda a entender y modificar la conducta observable. El cognitivismo permite comprender los pensamientos, ¿no?, y creencias que influyen en las emociones. La psicometría aporta la evaluación objetiva, ¿no?, mediante pruebas científicas. Actualmente estas tres áreas se integran en la terapia cognitivo-conductual, considerada uno de los enfoques más efectivos en la psicología clínica. Este caso también tuvo un gran impacto social porque ayudó a visibilizar la importancia de la salud mental y la necesidad de diagnósticos e intervención temprana. Para comprender así un caso complejo, ¿no?, es necesario integrar conducta, pensamiento y evaluación científica. ¿Cómo explicaría el conductismo la conducta de aislamiento en este caso? Desde las teorías planteadas por John Watson y Skinner, la conducta se mantiene por sus consecuencias. El aislamiento podría entenderse como una conducta de evitación reforzada negativamente. Es decir, si interactuar socialmente le generaba una ansiedad, la confusión o el malestar, retirarse reducía temporalmente esa incomodidad, ¿no? Esa reducción del malestar funcionaba como reforzamiento negativo, aumentando la probabilidad de que la conducta de aislamiento se repita. Sin embargo, podemos decir que si la enfermedad neurodegenerativa afectaba su desempeño social, el entorno pudo haber reducido estímulos reforzadores, ¿no?, lo que contribuía al modelo conductual de la depresión, disminuyendo la disminución de reforzadores positivos y el aumento de conductas pasivas. Desde el cognitivismo representado por Aaron Beck, los pensamientos influyen directamente en las emociones. En este caso, pudieron haber surgido pensamientos como que ya no soy el mismo, mi trabajo terminó, me voy a volver en una carga, y estos pensamientos negativos pueden activar o distorsionar cognitivamente como la catastrofización, que es anticipar sucesos negativos posibles, y la generalización excesiva, el pensamiento de todo o nada. Si estos pensamientos se consolidan, pueden alimentar la caída cognitiva de la depresión, de una visión negativa de uno mismo, una visión negativa del mundo y del futuro. ¿Qué diferencias existen entre intervenir sobre la conducta y sobre los pensamientos? Intervenir desde el conductismo implica modificar directamente la conducta observable, como por ejemplo, aumentar actividades gratificantes, reducir conductas de evitación, establecer rutinas estructuradas y aplicar reforzamiento positivo. Aquí el cambio emocional ocurre como consecuencia del cambio conductual. En cambio, intervenir desde el cognitivismo implica cambiar y modificar los pensamientos y las creencias que generen el malestar emocional. Se trabaja en identificación de pensamientos automáticos, cuestionamiento de creencias irracionales y reestructuración cognitiva. Aquí el cambio emocional ocurre como consecuencia del cambio de interpretación en la realidad. Actualmente ambas estrategias se integran en la terapia llamada cognitivo-conductual, combinando intervención conductual y cognitiva. ¿Cómo ayuda la psicometría a realizar un diagnóstico más preciso? La psicometría mide de manera objetiva síntomas emocionales y cognitivos mediante los instrumentos que son validados. En el caso de Robert Williams, el inventario de depresión de Webb y la escala de Hamilton nos permite cuantificar la severidad de los síntomas, detectar el deterioro cognitivo, diferenciar entre depresión y trastorno y evaluar el tratamiento siguiente que nosotros podemos brindar. Sin la psicometría, el diagnóstico puede depender únicamente de la observación subjetiva. Con psicometría nosotros podemos validar mediante instrumentos que ya están validados por otros psicólogos, y esto fortalece la validez científica de la intervención que nosotros podemos hacer en distintos casos, no solamente en este caso, sino en muchos casos que nosotros podemos evaluar. ¿Por qué es importante integrar distintas corrientes psicológicas en la práctica actual?
Bueno, es importante integrar distintas corrientes porque la conducta humana es compleja, ¿no? Y no puede explicarse desde una sola perspectiva. El conductismo nos permite modificar conductas observables, ¿no? El cognitivismo también nos ayuda a trabajar los pensamientos y creencias que nos generan malestar. La psicometría permite medir los síntomas de manera objetiva. Y cuando se muestran o hay cambios de estos enfoques, se obtiene una intervención más completa y efectiva, adaptada a las necesidades del paciente. Si peleamos contra el mal, peleemos contra el más terrible de todos, la indiferencia. He estado en sus escuelas y he escuchado discursos de no involucrarse y distancia profesional. Involucrarse es inevitable, señor. Todo ser humano tiene un impacto sobre otro. ¿Por qué no queremos eso en la relación paciente-doctor? Escuché sus enseñanzas y están equivocadas. Un doctor tiene la misión no solo de prevenir la muerte, sino también de mejorar la calidad de vida. Si tratan una enfermedad, ganan o pierden. Si tratan a una persona, les garantizo que siempre ganarán, sin importar las consecuencias.